Empezamos discutiendo la vez pasada que el Estado es una institución que surge junto con las clases sociales, y las clases sociales no han existido siempre. De hecho, buena parte de la humanidad, o la mayor parte de la historia de la humanidad, estaba la humanidad organizada en comunidades que eran solamente capaces de producir lo necesario para la reproducción de la comunidad. No podían producir un excedente, o el excedente que podían producir era muy limitado. Y por lo tanto, todos los integrantes de la comunidad, de alguna manera u otra, tenían que participar en el proceso de producir lo que la comunidad necesitaba para vivir. Nadie podía vivir sin aportar a lo que la comunidad necesitaba. Van a hacer falta más, sí, estamos justo empezando. Así que en las sociedades más antiguas no existían las clases sociales, por lo tanto no existía un excedente, y por lo tanto no podían existir tampoco las clases sociales, ni podía existir un sector de la comunidad que no participara de la producción, porque todo el mundo tenía que participar en el proceso productivo. Ahora llega un momento en el desarrollo de las distintas comunidades y de la humanidad en que el desarrollo de la productividad por lo general se asocia con la invención de la agricultura. Sí, entonces la comunidad es capaz de producir un excedente, de producir más de lo que la comunidad necesita. Y entonces surge la posibilidad, y se va a dar la realidad y el hecho de que una parte de la comunidad se convierte en una clase explotadora o dominante, como ustedes la quieran llamar, y el resto de la comunidad, los productores, producen lo necesario para ellos poder sobrevivir, y producen también un excedente, ¿verdad? Porque pueden producir más de lo que necesitan para sobrevivir, y esta clase gobernante puede vivir de ese excedente. Esa es la estructura básica de cualquier sociedad de clase, de las cuales han habido pues muchísimas maneras de organizar eso, ¿verdad? Esta clase explotadora puede ser una clase propietaria de esclavos, y los productores pueden ser esclavos, y los esclavos producen lo que necesitan para sobrevivir y producen un excedente, y los amos y sus dueños viven del excedente, ¿verdad? O esta clase explotadora puede ser una clase terrateniente, y estos productores pueden ser campesinos que producen un excedente del cual vive la clase terrateniente, o estos pueden ser trabajadores asalariados, y esta es una clase capitalista, y los trabajadores asalariados producen un excedente del cual vive la clase capitalista, ¿verdad? Hay diferentes maneras, pero básicamente todas las sociedades de clase funcionan de esta manera. Y eso quiere decir que hemos visto también que cuando la sociedad se divide así en clases, también va a haber un conflicto de clases, ¿verdad? Va a haber una constante tensión entre esas clases, las clases explotadoras y las clases explotadas. Las clases explotadas van a resistir de muchas maneras, algunas sencillas y algunas más complejas, ¿verdad? Desde trabajar más despacio de lo que el patrono quiere, hasta organizar una rebelión, ¿verdad? Hay 40.000 maneras de que los productores resisten la explotación a que son sometidos, y los explotadores tienen que asegurarse de que los explotados hacen lo que se supone que tienen que hacer. Así que entonces, en una sociedad que se divide de esta manera, es que va a surgir esta institución que llamamos el Estado, ¿verdad? Esta es la concepción marxista del Estado. No es algo que haya existido siempre, surge con la sociedad de clases, y es una institución, es un organismo que surge para asegurarse que esta estructura social, ¿verdad?, que estamos describiendo aquí, se reproduce, ¿verdad? Y una de las funciones más importantes, no la única, pero de las funciones más importantes del Estado para asegurarse que la sociedad que se reproduce, es la función represiva, como dijimos, ¿verdad? Es el tener el equipo y el personal necesario para amenazar a cualquiera que intente romper las reglas de esta sociedad con la represión, ¿verdad? Y amenazarlo con eso, y si es necesario, ejercer la represión. Por lo tanto,
instituciones fundamentales del Estado en cualquier sociedad, como la nuestra, va a ser el ejército y lo que hoy llamamos la policía, variantes de esto, ¿verdad? No siempre tomaron esta forma. Las cárceles, los tribunales, ¿verdad? Todas estas instituciones que son, en su aspecto más básico, instituciones para reprimir, ¿verdad? Para obligar a la gente a hacer algo por la fuerza de ser necesario. Y como habíamos dicho, este es como el elemento más básico y imprescindible de todo Estado. Los estados, si ustedes miran hoy en día, los hay de 40.000 variantes. Algunos tienen constitución y otros no tienen constitución. Algunos tienen parlamento y otros no tienen parlamento. Algunos reconocen derechos democráticos y otros no conocen derechos democráticos. Algunos tienen presidente y algunos tienen un sistema parlamentario. Hay 20.000 variantes. Pero los que todos tienen, ¿verdad? Los elementos que van a encontrar en cualquier estado, ¿verdad? Todas esas cosas pueden estar o no pueden estar. Son opcionales, ¿verdad? Pero estas no son opcionales. Cualquier estado va a tener estas cosas. Un estado que no tenga un ejército, que no tenga policía, que no tenga cárcel, que no tenga tribunales, dejó de funcionar como estado, ¿verdad? Se descompuso como estado, ¿verdad? Así que, como yo decía, el ejemplo, usted puede mencionar un estado aquí, Gabón, ¿verdad? Que es un estado en África. Yo no sé absolutamente nada de la política de Gabón, pero yo le garantizo que el estado en Gabón tiene un ejército, tiene una policía, tiene tribunales y tiene cárceles, ¿verdad? No sé si tiene parlamento, si tiene presidente, si tiene constitución, si no tiene constitución. Pero esas cosas las tiene, porque si es un estado, esas cosas las va a tener. Bueno, entonces, habíamos visto rápidamente, habíamos visto entonces que en la sociedad capitalista, puede estar el borrador por ahí. Perdone un momento. ¿Dónde está? Habíamos visto que el Estado capitalista puede tomar, ¿verdad?, en la sociedad que nosotros vivimos, una gran cantidad de formas y variaciones, ¿verdad? Vamos a borrar todo esto de aquí. El Estado capitalista, el Estado de la sociedad capitalista, podemos tener muchas variantes. Puede haber un Estado relativamente democrático, ¿verdad? Que reconoce, que tiene elecciones regulares, que reconoce derechos fundamentales, etcétera. Puede haber un Estado mucho más autoritario, sin que suprima todas las libertades, ¿verdad? Yo les di el ejemplo, por ejemplo, del régimen del Partido Revolucionario Institucional en México durante 70 y tantos años después de la década del 20, ¿verdad? Que era un gobierno de un partido único, porque era un solo partido, ¿verdad? Pero permitía ciertas libertades democráticas. Puede ser un sistema presidencial, donde el Ejecutivo y el Presidente tienen una gran fuerza, o puede ser un sistema parlamentario en que el Ejecutivo es relativamente débil con respecto al Ejecutivo. Puede ser una dictadura militar, como las hay por ahí. Puede ser un gobierno fascista, que es quizás el caso más extremo, ¿verdad? Y pueden haber muchas variantes intermedias entre todas esas cosas, ¿verdad? Lo que voy es que puede haber infinidad de variantes, de formas que puede tomar el Estado capitalista. Y aquí uno podría cometer dos errores que uno debe tratar de evitar. Uno es fijarse por ejemplo, que hay un Estado que es democrático y perder de vista que efectivamente es un Estado capitalista. Es un Estado que, a pesar de que la gente vota y la gente elige el gobierno, es un Estado que está comprometido con la reproducción del capitalismo y que no va a tolerar, puede que tolere muchas cosas, pero no va a tolerar que se ponga en peligro la reproducción del capitalismo. Eso no lo va a permitir. Y cuando aparezca, lo va a reprimir, ¿verdad? Ese es un error que se puede cometer. El otro error que se puede cometer
es uno fijarse en que todos estos, incluso el Estado democrático, es un Estado capitalista, y entonces pensar que estas diferencias no son importantes, ¿verdad? Como todos son estados capitalistas, pues lo mismo da que sea democrático que sea fascista, ¿verdad? Y eso sería un error, no da lo mismo, ¿verdad? Para la clase trabajadora ni para nadie vivir bajo un Estado que reconoce derechos democráticos y que es un Estado fascista. Eso no quiere decir que el Estado democrático no sea un Estado capitalista, pero no da lo mismo, ¿verdad?, las diferentes formas de Estado capitalista, ¿verdad? Los socialistas luchamos dentro del capitalismo por la mayor democracia posible, sin tener ilusiones de que basta con tener un capitalismo democrático, ¿verdad? Pero no nos da lo mismo, ¿verdad? La posición correcta no es, me da lo mismo que tumben el Estado democrático y pongan uno fascista, porque como los dos son capitalistas, pues lo mismo da. No, no da lo mismo, ¿verdad? No da lo mismo estar aquí dando una charla legalmente sobre marxismo a estar teniendo esta conversación en un campo de concentración, ¿verdad? Porque ahí es que donde nos han llevado por estar haciendo esto. Así que entonces, y aquí podemos ver también la manera en que en la teoría marxista históricamente se ha utilizado el término dictadura o dictadura de clase, ¿verdad? Que como discutimos la vez pasada es un poco problemático, ¿verdad? Porque el término dictadura es un término que se utiliza coloquialmente, todo el mundo lo usa, todo el mundo lo conoce, y lo que la gente entiende por dictadura, cuando usted habla de la calle en dictadura, es un gobierno autoritario, ¿verdad? Es un gobierno fascista. Eso es lo que la gente entiende cuando tú hablas de dictadura. Cuando Lenin, por ejemplo, utiliza el término dictadura en Estado y Revolución, no lo está utilizando en esos términos. Él se está refiriendo a que cualquier Estado es la dictadura de una clase. Está ahí para ejercer el dominio de una clase. Que puede que ese dominio, puede que esa dictadura se ejerza, por ejemplo, a través de un Estado relativamente democrático. Ustedes ven que el término dictadura, como lo usa Lenin o la tradición marxista, no es necesariamente contradictorio con la democracia, ¿verdad? ¿Se entiende lo que estoy planteando, verdad? En el uso coloquial, dictadura y democracia son cosas opuestas. Una cosa no puede ser democracia y dictadura a la vez, ¿verdad? No tiene sentido. O es democracia o es dictadura. Así que se utiliza el término en la calle, ¿verdad? En la teoría marxista no se utiliza así. En la teoría marxista, la dictadura de la burguesía americana, por ejemplo, se ejerce a través de un Estado que es relativamente democrático. Hay elecciones y hay libertad de prensa y libertad de expresión, ¿verdad? Con limitaciones, pero la hay. Y sin embargo es la dictadura de la burguesía. De igual manera, Lenin va a hablar de un gobierno de los trabajadores. Para defender el gobierno de los trabajadores va a ser la dictadura del proletariado, ¿verdad? La dictadura de la clase obrera, que no quiere decir que sea antidemocrática, debe ser democrática, ¿verdad? Pero como yo he dicho ya, ¿verdad? Dije la vez pasada, ese uso del término es muy problemático, requiere que yo esté aquí 10 minutos explicando, ¿verdad?, todas estas sutilezas. Y por lo tanto es mucho más sencillo decir defendemos la democracia obrera, que es lo mismo, ¿verdad?, a decir defendemos la dictadura del proletariado, porque tú dices defendemos la democracia obrera, todo el mundo va a entender lo que tú quieres decir con eso, ¿verdad? Y no tienes que estar explicando todo lo demás. Bueno, así que entonces, todo esto lo habíamos mencionado la vez pasada, simplemente estoy repasando. Entonces, habíamos visto también cómo la forma más históricamente más cómoda, más útil para el gobierno capitalista ha sido precisamente una república que reconozca, el Estado capitalista nace en la lucha contra el Estado absolutista en Europa y surge inicialmente precisamente con una exigencia de participación de los ciudadanos, por lo menos de la burguesía, en toda una serie de decisiones que le va a afectar, ¿verdad? Una exigencia típica era, nosotros queremos participar en cómo se determinan los impuestos, ¿verdad? Y cómo se determina la ley de herencia, ¿verdad? Cómo se determina
los aranceles, ahora que se está hablando tanto de los aranceles de Trump y demás, ¿verdad? Todas esas políticas, cómo se determina la política monetaria, todas estas cosas afectan a la burguesía. Y la burguesía quiere participar en esas decisiones y por lo tanto va a exigir que haya un parlamento o una asamblea nacional o algún organismo, alguna asamblea de algún tipo electa que sea la que tome esas decisiones, que esas decisiones no las tomen los ministros del rey por allá por su cuenta sin consultar con la burguesía, sino que la burguesía tenga derecho a participar, ¿verdad?, en este organismo que es el que debe entonces poder tomar todas estas decisiones. Las revoluciones burguesas se hacen a nombre de ese tipo de participación. La Revolución Americana, por ejemplo, ¿verdad? Los colonos americanos planteaban, allá está el rey en Inglaterra tomando un montón de decisiones que nos afectan a nosotros y nosotros no podemos participar. No, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Nos vamos a independizar y vamos a tener un gobierno electo, nosotros vamos a decidir cuáles son los impuestos que se van a imponer aquí, cuál es la política económica que va a haber aquí, etcétera, etcétera. Bueno, ahora bien, este tipo de parlamento, ¿verdad?, sirve también para que la burguesía pueda ponerse de acuerdo sobre cuál va a ser su política, ¿verdad? Porque la burguesía es una clase y las clases tienen sectores y tienen a veces intereses distintos en diferentes sectores, ¿verdad? Puede que a algún sector de la burguesía le interese que haya cierto tipo de impuestos y a otro sector le interese que haya otro tipo de impuestos. ¿Cuál se va a imponer? Bueno, pues va a haber un debate, va a haber una discusión y alguien va a prevalecer, ¿verdad? Así que el Parlamento sirve una función para la burguesía históricamente, que es el espacio para poder debatir qué vamos a hacer con respecto a esto, ¿verdad? Hoy en día pueden haber 40.000 posiciones distintas, puede haber sectores de la burguesía que les interese crear un seguro de salud universal, ¿verdad? Porque ahora tienen que pagarle un impuesto, tienen que pagarle el seguro médico a sus empleados y les sale carísimo. Quizá piensan, quizá no saldría mejor hacer una contribución que va a ser mucho menor a un seguro universal y que la gente tenga un seguro. Yo no tengo que pagarlo, ¿verdad? Tengo que pagar ciertos impuestos, pero no tengo que pagar un seguro de toda mi gente. Ahora, a los capitalistas que son los dueños de las aseguradoras privadas, no les interesa que haya un seguro de salud universal. Entonces hay un conflicto entre los mismos capitalistas. Unos quieren una cosa y otros no quieren, ¿verdad? Ahora mismo hay capitalistas en Estados Unidos que viven de importar cosas de China. No les interesa para nada que venga Trump y le ponga un arancel, un impuesto a las cosas que vienen de China. Y hay otros capitalistas que compiten con lo que viene de China. Y sí les gusta la idea de que Trump le ponga un arancel a esas cosas que vienen de China. Hay un conflicto entre los mismos capitalistas, no están, ¿verdad? Sus intereses no son siempre los mismos y tienen que debatir, discutir, ¿verdad? Y ver qué es lo que va a prevalecer. Bueno, y vimos también que inicialmente en muchos países la clase trabajadora y los desposeídos no tenían participación en ese proceso, ¿verdad? Fue producto de muchas luchas que se dieron históricamente en muchos lugares que se logró, ¿verdad?, el sufragio universal, por ejemplo, y que todo el mundo pudiera participar en la elección de los parlamentos y todo lo demás. Bueno, entonces, una cosa que nos dijimos la vez pasada, que es algo interesante, es que precisamente por lo que les acabo de decir, que la burguesía es una clase que está compuesta de muchos intereses, es una clase fragmentada, intereses que pueden ser distintos. Históricamente, los estados capitalistas se han caracterizado porque sus funcionarios no son capitalistas en funciones. El capitalismo funciona mejor si el presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, no es un capitalista en función, y normalmente no es un capitalista, es un abogado que ¿verdad?, o de alguna profesión que se mete a político y ocupa ese puesto y que representa, ¿verdad?, diferentes sectores, pero él mismo no es un empresario capitalista. No sé si está claro lo que estoy diciendo. Jennifer González, por ejemplo, gobierna Puerto Rico. Ella no es personalmente una capitalista, no es dueña de una fábrica, ni de un banco, ni de un comercio. Ella representa a la clase. Y la puede representar mejor en la medida en que no está necesariamente amarrada con ningún sector en particular, ¿verdad?
que es una cosa, a veces se argumenta, ¿verdad? A veces se utiliza ese argumento para decir el Estado no representa a la clase capitalista porque los capitalistas no están en el gobierno, ¿verdad? Pero las representa de todas maneras. Y hoy en día hay una situación muy curiosa, ¿verdad? Que en parte se podría ver como un problema para la situación actual, que es que efectivamente la presidencia la ocupa un capitalista. O sea, ahora mismo, ¿verdad? Esa regla que yo les acabo de decir, ¿verdad? Es un empresario que es Donald Trump y su ayudante más cercano es Elon Musk, que es el capitalista más grande del planeta, ¿verdad? Y que evidentemente, probablemente están haciendo lo que no se supone que haga el que represente los intereses del capital en general, que es arrimando ¿verdad? La brasa a su sardina, ¿verdad? Elon Musk está ahí, pero no es muy tentador no representar los intereses globales del capital, sino los intereses particulares de sus empresas, ¿verdad? A costa de otros, ¿verdad? O sea, que es posible que haya capitalistas ahora mismo en Estados Unidos que estén molestos porque este individuo, ¿verdad? Está dirigiendo todos los contratos, está dirigiendo todas las cosas a favor, no de la clase capitalista, a favor suyo en particular, ¿verdad? Y eso plantea un problema. Bueno, problema para ellos. Bueno, así que entonces añadimos ese elemento. Entonces, vamos a ver qué es lo que... Perdonen que aquí que esté buscando en estas notas, pero todas las veces que me senté a organizar todo esto en mi casa, se me fue la luz como 7 veces y nunca pude... Ok, una aclaración que debemos hacer. El Estado capitalista, como hemos dicho, tiene fundamentalmente una función represiva y eso es lo que nosotros definimos como su función estatal. Ahora, los estados históricamente han asumido en muchos casos toda una serie de tareas que la sociedad necesita que se realicen que no son tareas represivas, ¿verdad? Por ejemplo, el Estado mantiene un sistema de bomberos, ¿verdad? Eso no quiere decir que como es parte del Estado, pues entonces es un aparato represivo, ¿verdad? Pero la sociedad en general y la capitalista en particular necesita un sistema de bomberos, ¿verdad? No sería muy problemático, por ejemplo, que apagar los fuegos fuese una empresa privada, que usted tuviera que pagar, ¿verdad? Entre otras cosas porque plantearía un problema. Hay un fuego en el Viejo San Juan, en un apartamento, una persona que no paga, ¿verdad? Se va a quemar todo el Viejo San Juan, ¿verdad? Así que usted no puede depender de que cada uno haya pagado o no haya pagado, ¿verdad? Hace falta un sistema de bomberos que sea un servicio social y que apague los fuegos, ¿verdad? Y hay que cobrar impuestos para poder tener un sistema de bomberos y el Estado se encarga de hacer eso. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que el sistema de bomberos sea un aparato represivo. Ustedes pueden ver la diferencia en términos de que si logramos algún día crear una sociedad en que no haya un Estado represivo, que ya no haga falta, ¿verdad? No tendremos policía ni ejército, pero tendremos sistema de bomberos porque, ¿verdad? Van a haber fuegos en el socialismo y va a haber que apagarlo, ¿verdad? Alguien tiene que apagarlo. Eso no quiere decir, eso sí quiere decir que si el sistema de bomberos se organiza dentro del Estado capitalista, se va a organizar de cierta forma, ¿verdad? De manera jerárquica, de manera burocrática, todas las características del capitalismo, ¿verdad? No, se van a reflejar en cómo se organizan los bomberos. Y siendo parte del Estado puede tener a veces incluso un potencial represivo, porque para eso es que está el Estado, ¿verdad? Ustedes saben que a veces los bomberos se han usado para reprimir manifestaciones, para echarle manguerazos con agua, ¿verdad? Y cosas así. Así que no es un aparato represivo, pero al ser parte del Estado está disponible, ¿verdad? Para incluso usarlo represivamente si hiciera falta. Así que, ¿verdad? Eso lo que quiere decir es que la gran mayoría probablemente de las personas que hoy en día son empleados públicos y son empleados del Estado, no quiere decir que son parte del aparato represivo, ¿verdad? El compañero aquí creo que trabaja en una agencia de gobierno, ¿verdad? Que tiene que ver con carreteras, y eso no quiere decir que él es, ¿verdad?, parte del aparato represivo del Estado, ¿verdad? Porque trabaja para el gobierno, ¿verdad? Porque construir carreteras no es
necesariamente, ¿verdad? Un ejercicio represivo. Bueno, ok. Entonces, ya estamos llegando más o menos a donde lo dejamos la vez pasada. Otra error que debemos evitar en este proceso, bueno, eso lo podemos discutir más adelante. Ahorita vamos a ir a ese punto. Borrar esto de aquí. Estoy tratando de hacer esto de la manera más rápida posible. Un elemento que creo que es importante destacar, lo podemos destacar ahora, es el hecho siguiente. Como hemos dicho, históricamente, bajo el capitalismo se han logrado y existen en algunos estados capitalistas importantes derechos democráticos, ¿verdad? Y es importante establecer una distinción entre las instituciones del Estado capitalista y estos derechos democráticos. Nosotros, cuando yo hablo de derechos democráticos, me refiero a la libertad de palabra, de poder expresarse por ahí como le dé la gana, la libertad de prensa, su libertad de publicar un periódico, repartir una hoja suelta, todo lo demás, la libertad de asociación, organizar un partido político, ¿verdad? Las libertades sindicales, poder organizar una unión, un sindicato, ¿verdad? Y se puede hacer otra lista más larga. Bajo el capitalismo, todas estas libertades están sin duda, incluso en el estado más democrático que haya, están limitadas, ¿verdad? No podemos pensar que son ilimitadas. La libertad de prensa, por ejemplo, usted tiene derecho a publicar un periódico, pero para publicar un periódico no es tan fácil. Usted necesita dinero, ¿verdad? Usted necesita un montón de recursos. Libertad de palabra, usted tiene derecho a decir lo que le dé la gana, ¿verdad? Pero si usted la quiere decir con mucha proyección, a través de la televisión o de la radio, etcétera, pues entonces usted necesita acceso a esos medios. Usted no es dueño de esos medios. Así que todas estas, si usted tiene derecho a organizar un sindicato, lo dice la Constitución en el caso de Puerto Rico, pero eso es objeto de muchísima represión de parte de los patronos, ¿verdad? Así que el hecho de que usted pueda hacerlo no quiere decir que, el hecho de que usted tenga derecho a hacerlo no quiere decir que pueda hacerlo con mucha facilidad. Así que uno puede decir que todos estos derechos dentro de una sociedad capitalista van a estar necesariamente limitados. Para empezar por el hecho de que para ejercer muchos de ellos hace falta dinero. Y si usted no tiene dinero, pues no lo puede ejercer, ¿verdad? Ese derecho. Ahora, el hecho, y sería un error, ¿verdad?, idealizar la situación y no reconocer que están limitados. Pero también es un error, ¿verdad?, que debemos evitar el que a partir del hecho de que están limitados, pensar que no existen o pensar que no importan, ¿verdad? Porque han sido conquistas importantes de las luchas democráticas y son útiles para la lucha de los trabajadores, ¿verdad? Voy directamente, por ejemplo, a una de las cosas que a veces me preocupa cuando uno escucha por ahí que la gente dice, en Puerto Rico no hay democracia. En Puerto Rico no hay democracia plena. En Puerto Rico no hay democracia completa. En Puerto Rico no hay la democracia que queremos, de acuerdo. Pero decir que en Puerto Rico no hay democracia, punto, no es correcto. Hay una gran cantidad de derechos democráticos importantes que se ejercen en Puerto Rico y que la gente los ejerce y que la gente los aprecia. Y si uno dice que en Puerto Rico no hay democracia, uno lo que está diciendo es a mí no me preocupa ni valoro una serie de conquistas importantes que tenemos, ¿verdad? No sé si está claro lo que estoy diciendo. A veces yo oigo planteamientos de gente que dice, en Puerto Rico no hay democracia porque en una colonia no puede haber democracia. Eso no es cierto. En una sociedad capitalista puede haber elementos de democracia y en una sociedad capitalista colonial también puede haber elementos de democracia.
Los trabajadores han luchado y los trabajadores han logrado organizar sindicatos. Y eso es un avance democrático. Y las mujeres en Puerto Rico han luchado y se ha aprobado legislación para que no se les pueda discriminar de X o Y manera. Y eso es un logro democrático dentro de la colonia. Y tú decir que hay un avance democrático no quiere decir que Puerto Rico no sea colonia. Quiere decir que dentro de la colonia hemos logrado unos avances democráticos que tenemos que defender. No sé si está claro lo que estoy diciendo. Si mañana alguien dijera, hay que enmendar la Constitución de Puerto Rico, porque la Constitución de Puerto Rico dice que los trabajadores tienen derecho a la negociación colectiva, a la organización sindical, a la huelga y a establecer piquetes. Eso lo dice la Constitución de Puerto Rico. Nosotros los socialistas vamos a ser indiferentes. Vamos a decir, bueno, pues no importa que lo quiten de la Constitución. No, nosotros vamos a tener que defender ese derecho democrático que se logró poner en la Constitución y no vamos a permitir que lo quiten, ¿verdad? Esto ha pasado históricamente en Puerto Rico, por ejemplo, cada vez que han tratado de eliminar el derecho a la fianza, que está en la Constitución. Ha habido 2 plebiscitos que han tratado de quitar el derecho a la fianza. Y la izquierda, que muchas veces su práctica es mejor que su teoría, ¿verdad?, no ha dicho, en Puerto Rico no hay democracia y no hay derecho democrático, así que no nos importa, quítenme el derecho a la fianza. No, la gente ha dicho, vamos a defender el derecho a la fianza, y se ha defendido, ¿verdad? Así que entonces, nosotros estamos por eliminar las instituciones capitalistas, las formas de gobierno capitalista. Ahora vamos a llegar a eso, ¿verdad? Eso sí lo queremos eliminar, pero la eliminación de eso no implica para nada que nosotros estemos en contra, mucho menos queramos retroceder de las conquistas democráticas que se han logrado bajo el capitalismo mismo, ¿verdad? En todo caso, queremos preservarlas y ampliarlas en el futuro. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Así que nosotros defendemos estos derechos bajo el capitalismo y vemos y los consideramos que van a ser parte de la sociedad socialista a la que queremos llegar más adelante. Bueno, ¿estamos claros? Entonces, la vez pasada entonces discutimos, hemos visto hasta ahora lo que es el Estado capitalista, ¿verdad? Y algunos de sus aspectos. Y hemos planteado entonces cuál es la posición del marxismo con respecto a qué vamos a hacer con ese Estado. Y vimos que Lenin pone mucho énfasis en Estado y Revolución, en que Marx no se saca de la cabeza, o trata de sacarse de la cabeza, una explicación de qué es lo que se va a hacer, ¿verdad?, como parte de la eliminación del capitalismo. Él dice, Marx va paso por paso, según lo que la experiencia le enseña, ¿verdad? Y los pasos que él dice es, en 1847, antes de las revoluciones de 1948, cuando escribe el Manifiesto Comunista, dice que la clase trabajadora, para poder emanciparse, va a tener que tomar el poder político, ¿verdad? Va a tener que tomar el poder político. La clase trabajadora va a tener que convertirse en la clase gobernante, ¿verdad? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Qué va a poner en lugar del poder político de la burguesía? No, todavía no dice nada, ¿verdad? ¿Cuál sería lo opuesto de tomar el poder político? Que la clase obrera puede liberarse sin tomar el poder político, ¿verdad? Creando cooperativas en diferentes lugares, apoderándose de una fábrica hoy, otra fábrica mañana, ¿verdad? Haciendo experimentos comunitarios en determinados lugares, sin tomar el poder político, poquito a poco, pedacito a pedacito, la clase trabajadora puede cambiar la sociedad capitalista en una sociedad distinta, ¿verdad? Es una alternativa. Marx está diciendo no, eso no va. Yo no estoy en contra de que usted trate de hacer todas las cooperativas que quiera, pero si la clase trabajadora va a cambiar la sociedad, va a tener que tomar el gobierno, ¿verdad? Es lo que está planteando Marx. Después, ya en 1850 y tanto, creo que en 51, después de las revoluciones de 1848, Marx va a añadir un elemento adicional a esa visión, y es que la clase trabajadora va a tener que tomar el poder político, pero para ejercerlo, para ahora ser el gobierno, la clase trabajadora va a tener que destruir el Estado capitalista.
y reemplazarlo por algo distinto. Porque el Estado capitalista está hecho no para que gobierne la clase trabajadora, sino para que gobierne una minoría, ¿verdad? Así que ya ahí Marx plantea, hay que destruir el Estado capitalista y organizar todo de una manera distinta, ¿verdad? Organizar la legislatura de manera distinta, organizar el ejército de manera distinta, organizarlo todo de manera distinta. No puede ser simplemente ahora tenemos un presidente socialista y con el mismo estado del capitalismo creamos la otra sociedad. No, hay que romper ese estado. ¿Qué va a ponerse en su sitio una vez se rompa? Todavía Marx no dice mucho, ¿verdad? Porque la experiencia no ha provisto mucha información. Luego viene la experiencia de la Comuna de París en 1871. ¿Verdad? Que yo les dije muy rápidamente la vez pasada que resultado de una guerra entre Alemania y Francia, 1870-71, París queda aislado del resto de Francia, hay una insurrección y se crea un gobierno de los trabajadores, de la clase trabajadora de París, que dura más o menos 6 semanas y que se considera como el primer gobierno, ¿verdad? Intento de gobierno de los trabajadores, más o menos duradero en la experiencia histórica. Y ahí, a resultado de la experiencia de la Comuna de París, Marx plantea algunos elementos importantes de qué va a ser ese Estado futuro, ¿verdad?, que la clase trabajadora va a establecer cuando rompa el Estado capitalista. Y él plantea entre esos elementos la elección de todos los puestos de gobierno, ¿verdad? Hay que poder elegir a todos los funcionarios. Segundo, la revocabilidad de esos funcionarios, revocabilidad de todos esos funcionarios, es decir, que se pueden elegir, pero se les puede revocar si la gente que los eligió piensa que no están haciendo lo que supone que hagan. El salario de estos funcionarios no debe ser mayor que el de un obrero diestro, de un obrero relativamente bien pagado, y la rotación en los puestos de autoridad y de gobierno, ¿verdad? Nadie debe quedarse en un puesto ahí pegado por un largo periodo de tiempo. Todas estas medidas tienen como objetivo permitir, como ustedes pueden ver, el control más directo posible de los que eligen sobre los elegidos, ¿verdad? Que los elegidos no se conviertan en algo separado, aparte y por encima de los que fueron, de quienes los eligieron. Porque la idea aquí es acercar cada vez más el gobierno o incorporar cada vez más personas a los procesos de gobierno, ¿verdad? Bueno, entonces, a partir de esta concepción, es que Lenin, como yo les dije en algún momento, desafortunadamente, no escribió el último capítulo del libro, Estado y Revolución, porque intervino la revolución de 1917 y le impidió, ¿verdad?, escribir esa parte. Y esa va a ser una parte muy interesante porque el próximo gran experimento de gobierno de los trabajadores es el surgimiento en 1905 en Rusia, en la lucha contra el zarismo, de lo que se va a conocer mundialmente, es una palabra que se regó por todo el planeta, de los soviets, ¿verdad? Que quiere decir comités, es lo que quiere decir soviets, ¿verdad? Y los soviets empiezan como comités de huelga, ¿verdad? La Revolución Rusa de 1905 toma la forma de una huelga general, ¿verdad? No todos los trabajadores, pero una parte considerable de los trabajadores van a la huelga, ¿verdad?, en contra del zar. Es una huelga política, ¿verdad?, exigiendo derechos democráticos, etcétera. Una huelga general, ¿verdad?
Y esa huelga general va a generar formas de organización. Los trabajadores en las diferentes fábricas, ¿verdad?, van a elegir comités de huelga, ¿verdad? Los trabajadores de esta fábrica eligen un comité de huelga. Y aquí eligen otro comité de huelga. Y aquí eligen otro comité de huelga, que se llamaban soviets en ruso, ¿verdad? Los soviets originalmente son comités de huelga, como si mañana hubiese una huelga general en Puerto Rico y en cada fábrica, en cada taller, en cada lugar que está en huelga, si hay 100 trabajadores en un sitio, eligen un comité de huelga de 15. Estos son los que dirigen la huelga aquí, ¿verdad? Bajo el principio de la comuna. Los elegimos y si hay que revocarlo, lo revocamos cuando no estén haciendo lo que estén haciendo, ¿verdad? Se eligen comités de huelga en todos los lugares. Pero entonces, a nivel de ciudad, porque la huelga hay que dirigirla no solo fragmentadamente en cada fábrica particular, ¿verdad? Necesitamos un comité que coordine la huelga a nivel de la ciudad entera, ¿verdad? O del barrio entero, como usted quiera. Y por lo tanto se va a crear un comité de huelga, ¿verdad?, de la ciudad, que va a tener representantes de todos los comités de huelga de todas las diferentes fábricas, ¿verdad? Y va a ser ya no el soviet de la fábrica tal, sino el soviet de qué sé yo, de Petrogrado, ¿verdad? Póngale, la ciudad, lo que hoy es San Petersburgo. Así que entonces, este es un comité de delegados, de trabajadores, ¿verdad?, de las diferentes fábricas para conducir la huelga general. Estamos claros lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y puede que en 1905 es cuando primero surge esto que estamos diciendo. En 1917 va a surgir de nuevo, ¿verdad?, porque ya se tuvo la experiencia y va a surgir de nuevo. Lo único que aquí van a surgir algo parecido, pero no solo en la fábrica, va a surgir también en muchas aldeas, ¿verdad? Los campesinos de esta aldea escogen un comité de huelga representando a los campesinos, ¿verdad? Y los de otra aldea también, y otra aldea también, y otra aldea también, etcétera. Y van a surgir también soviets y comités en el ejército, están en medio de la guerra, ¿verdad? Y los regimientos, y los soldados de los regimientos, y los batallones, y todo lo demás van a elegir comités de soldados, ¿verdad?, que los representen, ¿verdad? Así que en la lucha en contra, en este caso, del zarismo, los trabajadores y trabajadoras se van a organizar en sus talleres, en comités, ¿verdad?, en soviets, en consejos, en el nombre que usted le dé la gana. Algo parecido ocurre en Alemania durante estos años, en el 17 y 18, ocurre en el norte de Italia, ocurre en muchísimos lugares, ¿verdad?, el surgimiento de consejos obreros. Y esto que estamos describiendo aquí, que surge de la lucha misma de los trabajadores y de su organización para luchar en contra del capitalismo o del zarismo, en ese caso, los dos, es ya el esqueleto, el embrión del futuro gobierno socialista, ¿verdad? Cuando Lenin lanza su consigna famosa, ¿verdad?, revolucionaria, cuando regresa a Rusia después de la Revolución de Febrero, que es la que tumba al zar, y surgen soviets en toda Rusia, ¿verdad?, y hay un gobierno provisional y están los soviets. La consigna de Lenin va a ser todo el poder a los soviets, ¿verdad?, que los soviets se conviertan en el gobierno de Puerto Rico, ojalá, de Rusia, ¿verdad? Si mañana hubiese una huelga general en Puerto Rico, hubiesen consejos obreros y de trabajadores en todas las comunidades y en todas las fábricas, pues uno diría, bueno, todo el poder a esos comités, que esos comités se conviertan en el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Y reemplazamos esta estructura que hay ahora con esta estructura, ¿verdad? ¿Tenemos eso claro? Así que entonces la visión que surge de todo esto es que a lo que nosotros, ¿verdad?, podemos visualizar desde ahora de lo que sería un gobierno de transición al socialismo en prácticamente cualquier país, tendría que incluir dos cosas. Tendría que incluir unos órganos de gobierno central, democráticos, ¿verdad?, electos por el pueblo a nivel nacional,
para empezar, repito, electos por el pueblo, ¿verdad? Revocables, que son los organismos que van a tomar las decisiones fundamentales que afectan a todo el país, ¿verdad? Que va a tener que ser algo que se debata y se discuta y se examine, ¿verdad? Con mucho cuidado, volveré a eso. Y eso tiene que articularse con el hecho de que tiene que haber en cada empresa, en cada agencia, en cada lugar donde la gente trabaja, organismos de autogestión, ¿verdad? Tienen que articularse estas dos cosas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una sociedad va a tener que decidir si quiere enfatizar con los recursos que tiene en los próximos 10 años, si quiere enfatizar, asegurar una vivienda adecuada para todo el mundo. Y vamos a dedicar todos los recursos que sean necesarios para hacer eso. Eso quiere decir, como no tenemos recursos infinitos, que hay otro objetivo que vamos a tener que postergar un poquito, ¿verdad? Quizá queremos tener parques pasivos en todos los municipios, pero eso va a tener que esperar un poquito porque queremos enfatizar, ¿verdad? Estoy sacándome estos ejemplos de la cabeza, pero queremos enfatizar esto, ¿verdad? Hay que establecer, ¿verdad?, unas prioridades. Y eso va a haber un debate y va a haber propuestas distintas, ¿verdad? Puede que haya gente que se asocie en un grupo para impulsar un plan que incluye esta prioridad y otra gente que plantea, no, la prioridad tiene que ser esta otra, ¿verdad? O como yo les dije la vez pasada, puede que haya un debate sobre si debemos darle paso a una industria minera en Puerto Rico o no, ¿verdad? En Puerto Rico hay oro, por ejemplo, y usted podría abrir minas y sacar el oro y genera un ingreso con eso. O usted puede decir, no me interesa hacer eso, porque aunque genere ingresos, el efecto ambiental es malo y no lo vamos a hacer, ¿verdad? Es un debate, hay que tener un debate, hay que tener una discusión, ¿verdad? Y la gente va a discutir. Cuando vengan elecciones a este cuerpo central, puede que la gente se organice de acuerdo a eso y otras cosas, ¿verdad? Yo voy a votar por Bernabe porque Bernabe está comprometido a que no se abran las minas, ¿verdad? O yo voy a votar por José porque José plantea que sí, que hay que abrir las minas, y yo creo que hay que abrir las minas, ¿verdad? Y los candidatos expresan sus posiciones con respecto a todos los temas que estén planteados, y puede que se asocien, ¿verdad?, unos con otros, ¿verdad?, para impulsar unas ideas. Ahora, una vez se decide que se va a producir tantas viviendas cada año, ¿verdad?, las que sean que se vayan a producir esas viviendas, cumplir con ese plan que se ha adoptado, está a cargo de los trabajadores de la construcción. Y ahí el gobierno no tiene que meterse, ¿verdad? El gobierno central no tiene que meterse a cómo los trabajadores de la construcción organizan la construcción. Ellos saben que tienen que construir 2.000 casas, ¿verdad? ¿Cómo las construyen? ¿Cómo se organizan para construirlas? Eso que lo autogestionen los trabajadores, ¿verdad? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, verdad? Ustedes pueden decir, el plan decidió que esta fábrica va a producir zapatos y va a producir tantos zapatos. Ahora, ¿cómo los trabajadores en esa fábrica se organizan para producir los zapatos? La única cosa que le dice, usted tiene que producir esa cantidad de zapatos. Usted quiere producirlo trabajando los sábados, pues usted lo hace trabajando los sábados. Si usted no quiere trabajar los sábados y quiere trabajar otros días, pues usted trabaja otros días, ¿verdad? Usted allá organiza eso como usted le parezca apropiado. Hay que articular una democracia socialista con la autogestión en los diferentes centros de trabajo. Todo esto regresando a la idea de que esto implica todas las libertades democráticas que son necesarias para que la gente pueda gobernarse a sí misma, ¿verdad? La gente dice, queremos que los trabajadores se gobiernen, perfecto, pero que los trabajadores se gobiernen no quiere decir o no puede querer decir que hay un partido o hay un burócrata que dice, pues esto es lo que se va a producir, ¿no? Eso tiene que decir que los trabajadores participen en ese proceso, y para que participen tienen que poder debatir, tienen que poder discutir, tienen que poder expresar una opinión y pues tienen que poder responder a una opinión que piensan que es equivocada, ¿verdad? ¿Se entiende lo que estoy planteando? Así que
La democracia no es un elemento de adorno, ¿verdad?, de una sociedad en camino al socialismo, sino es un elemento absolutamente fundamental. ¿Verdad? Por lo menos esa es la posición nuestra. Muchas veces se ha planteado o se plantea que hay algunas escuelas de pensamiento socialistas que plantean que la transición al socialismo tiene que haber un partido único, un partido que es el único partido, que es el que representa los intereses de los trabajadores y el que guía a los trabajadores por el camino correcto, ¿verdad? Y hay compañeros muy buenos que defienden esa concepción. Los que han leído el libro de Lenin, Estado y Revolución, yo les pregunto, ¿cuántas veces menciona Lenin ahí el partido único? ¿Cuántas veces menciona el partido? Ni una sola vez. Él no habla de partido por ningún lado. Él habla del Estado y la Revolución y no siente la necesidad ni de hablar de que hace falta un partido. Él creía que hace falta un partido, ¿verdad? Y él era dirigente de un partido. Y él, una vez estableciera esto, él pensaría que su partido, ¿verdad?, el partido bolchevique, sería uno de los partidos que estaría en este proceso. Pero en una democracia obrera, el partido bolchevique no gobernaría automáticamente. El partido bolchevique, para gobernar, tendría que conseguir el apoyo de los electores, ¿verdad? Y si por acá había otro partido, que era el Partido Socialista Revolucionario, ¿verdad?, pues el Partido Socialista Revolucionario trata de conseguir el apoyo de los electores. ¿Cuál va a ser la mayoría en el Soviet nacional? Lo que la gente elija. Si eligen a los bolcheviques, si eligen a otros, pues esos son los otros, ¿verdad? Así que la concepción, ¿verdad?, de una democracia socialista incluye también la posibilidad de que haya muchos partidos, ¿verdad? Porque de la misma manera que la clase capitalista, pueden haber diferentes corrientes, a pesar de que es la misma clase. Dentro de la clase trabajadora también pueden haber diferentes corrientes, ¿verdad? En un Puerto Rico socialista, vamos a suponer que se establece este gobierno, puede que haya un sector de gente por la zona del oeste que dicen que el gobierno central se pasa discriminando contra nosotros, que no nos toma en cuenta, que no toma en cuenta la región occidental de Puerto Rico, y nosotros vamos a crear un partido del oeste, ¿verdad?, para elegir nuestra gente a la legislatura, para asegurarnos que en la legislatura se tome en cuenta lo que necesitamos la gente del oeste. Pues lo organizan, y si tienen apoyo, y si no tienen apoyo, no tienen apoyo, ¿verdad? Así que tiene que haber, ¿verdad?, una discusión sobre todos estos temas y la libertad de la gente de poder organizarse para impulsar determinadas posiciones. Bueno, ¿cuánto tiempo me queda, Brian? Como 15. No, está bien, vamos a acabar antes de eso. Entonces, jóvenes, por último, o penúltimo, porque lo último nunca llega, esta sociedad o el florecimiento de una democracia obrera de este tipo depende, no absolutamente, pero pide con mucha fuerza, y si no lo tiene, va a enfrentar problemas, ¿verdad? Y tenemos que estar conscientes de eso. Perdóneme, antes de pasar a eso, fíjense que en esta concepción, incluso bajo un gobierno de los trabajadores y trabajadoras, va a haber instituciones representativas. Se lo digo porque a veces la gente dice, no, nosotros queremos una democracia directa. La democracia directa quiere decir que todo el mundo participa en una decisión, ¿verdad? Si aquí hay democracia directa, que a esta escala no sería difícil hacerlo, todas nosotros participamos en las decisiones de este grupo, todo el mundo participa, no le delegamos ninguna decisión a nadie, ¿verdad? Pero cuando ya pasamos de cantidad de gente que está aquí a 200 personas, o a 300 personas, o a 1000 personas, mientras más son, más difícil es que todo el mundo, ¿verdad?, participe en todas las decisiones. Y va a tener que haber algún tipo de delegación, ¿verdad? Elegimos a un grupo para que tome esas decisiones mientras nosotros no estamos reunidos
en asamblea, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad? En esa representación ya hay una representación, ¿verdad? Y por lo tanto es importante asegurarse de que esos representantes están bajo control de los representados, ¿verdad? De ahí la importancia de la elección y la revocabilidad y todas las cosas que mencionamos ahorita. Bueno, como único, no como único, pero casi como único, la gente va a tener el tiempo para poder participar en las decisiones políticas, en las discusiones políticas, en la autogestión del lugar donde trabajan, es que tengan una cantidad cada vez más grande de tiempo para hacer eso. Si usted trabaja 8 horas al día o 10 horas al día peor, ¿verdad? Porque tiene que estar 2 horas viajando ida y vuelta del trabajo o trabajando tiempo extra, pues usted no le va a quedar mucho tiempo para poder preocuparse, ¿verdad? Por ninguno de estos temas, ¿verdad? Y por lo tanto, si eso es así, en la medida que la mayoría de la gente está trabajando 8 y 10 horas, casi inevitablemente las decisiones políticas van a recaer en una minoría de nuevo, ¿verdad? Así que es fundamental que lo antes posible esta sociedad se mueva hacia una reducción de la jornada de trabajo, ¿verdad? Esta exigencia no solo es una idea buena para que la gente tenga tiempo más libre, es también la base para que la gente pueda participar en todas estas cosas que queremos que participe, que empiecen ahora a ellos a cumplir la función que antes cumplía el Estado, ahora la misma gente la cumple. ¿Se entiende lo que estamos planteando, verdad? Así que entonces, este tipo de sociedad va a funcionar mejor en la medida en que se pueda, lo antes posible, empezar a reducir la jornada de trabajo. Si la gente nada más trabaja 4 horas al día o 20 horas a la semana, ¿verdad? O menos todavía mejor, pues entonces tienen mucho más tiempo para poder participar en todas estas decisiones y actividades que se van a poder tomar, ¿verdad? Ahí ya adelantándome un poco a un tema que vamos a discutir en la próxima charla, en los países capitalistas avanzados, ¿verdad? Como Estados Unidos y otros países de esa naturaleza, sería bastante fácil, luego de hacer una revolución socialista, que los trabajadores se apoderen de todo el aparato productivo, poder producir lo que necesitan básicamente y reducir la jornada de trabajo, ¿verdad? Y las condiciones para esto serían muy, muy favorables. Se complica la cosa cuando usted hace una revolución socialista, que a veces veremos después por qué ha sido necesario hacerla, en países muy pobres, en los que usted todavía tiene que trabajar 10 horas al día, porque es la única manera que el país puede producir lo que necesita. Entonces eso va a plantear un problema, porque si la gran mayoría de la gente tiene que seguir trabajando, eso va a ser un obstáculo importante para que puedan participar, ¿verdad? De todas estas cosas que queremos que participen como parte de la transición al socialismo. Bueno, para terminar, yo sé que pueden haber muchas preguntas, me las hacen ahorita. El concepto aquí básico entonces es este nuevo Estado que se ha creado, ¿verdad? Como producto de la revolución socialista, su objetivo va a ser aumentar la productividad, aumentar lo que se produce, con el objetivo de que cada vez más sea posible distribuir lo que se produce sin tener que pasar por el intercambio mercantil, ¿verdad? Hoy en día hay ciertas cosas que se distribuyen sin el intercambio mercantil, la educación pública, por ejemplo, ¿verdad? La sociedad nuestra provee educación pública, ¿verdad? Usted no la paga, es gratis, ¿verdad? Ahí está, usted la recibe, ¿verdad? Y la idea es que cada vez más cosas sean así, ¿verdad? Que se provea la vivienda, que se provea la alimentación, que se provea todo lo que se pueda proveer cada vez más sin que sea necesario comprarlo ni venderlo, ¿verdad? Que simplemente se distribuya a la gente según lo que la gente necesite, ¿verdad? La gente va a ir, es un proceso largo, pero la gente va a ir entendiendo, ¿verdad? Que lo que necesitamos es lo
lo necesario, que usted no necesita tener 20 pares de zapatos, ¿verdad? Usted llega un momento en que sabe que ya ahí, ¿verdad? Es excesivo la cantidad de zapatos que usted necesita, ¿verdad? Y así otros productos. Y la idea es entonces que cada vez más, ¿verdad?, vaya desapareciendo la distribución monetaria, vaya desapareciendo la necesidad de distribuir las cosas a través del dinero y se haga innecesario reprimir a nadie por ninguna razón, ¿verdad? Ya no van a haber clases sociales, ya no va a haber rebelión de nadie en contra de nadie, porque no hay contra quién rebelarse, ¿verdad? Y el Estado, entonces, lo que hoy conocemos como el Estado, se va a ir extinguiendo, va a ir desapareciendo progresivamente, ¿verdad? No va a tener más funciones. De nuevo, un proceso largo y demás. Así que entonces, en resumen, la concepción marxista, muy apretadamente, es esta. Estamos ahora bajo un Estado capitalista. En algún momento va a ser necesaria una revolución. Y revolución aquí no quiere decir algo necesariamente violento, simplemente quiere decir destruir el Estado capitalista, ¿verdad? Hay que destruir el Estado capitalista y reemplazarlo por otro Estado, ¿verdad?, que es la democracia obrera, que es un Estado, ¿verdad?, sobre todo al principio, ¿verdad? Es un Estado que tiene un elemento represivo, ¿verdad? Si alguien hace sabotaje en contra del Estado obrero, pues el Estado obrero lo va a reprimir, ¿verdad? Y va a tener las instituciones para hacerlo, en muchos aspectos no muy distintas a la del Estado capitalista, ¿verdad? Un Estado obrero va a establecer, está prohibido poner bombas, ¿verdad?, en la fábrica, y si te cogen poniendo una bomba, pues te van a arrestar y te van a llevar donde un juez, que quizá no se llame juez, pero es la misma función de un juez, ¿verdad? Y allí con un juez y un jurado van a tener que determinar si efectivamente eres culpable o no eres culpable de haber puesto la bomba. Tú te vas a defender, el fiscal te va a acusar, tu abogado te va a defender, el tribunal tendrá que decidir. La acusación es falsa, el hombre va libre, la acusación es cierta, el hombre va preso, ¿verdad? Pero es un Estado obrero y como es un Estado, cumple funciones represivas. Y entonces, este Estado obrero, a la larga, en la medida que desaparezcan las clases, va o debe ir extinguiéndose y desapareciendo, ¿verdad? Y surgir una sociedad que no tiene clases y por lo tanto no tiene Estado, ¿verdad? Nosotros estamos hablando, por ejemplo, de las diferencias con las otras dos grandes corrientes del socialismo, ¿verdad? Nosotros, los anarquistas y nosotros, estamos de acuerdo que hay que destruir el Estado capitalista. Eso estamos de acuerdo. Los anarquistas y los marxistas creemos los dos que hay que destruir el Estado capitalista. Y los anarquistas también estamos de acuerdo, nosotros y ellos, es que hay que abolir el Estado al final. Aspiramos a que desaparezca el Estado, ¿verdad? La diferencia entre los anarquistas y nosotros es que nosotros pensamos que entre la destrucción del Estado capitalista y la extinción del Estado en algún momento futuro, tiene que haber un Estado obrero, una democracia obrera, ¿verdad?, un gobierno revolucionario obrero, que no nos podemos saltar, no podemos saltar de la destrucción del Estado capitalista a la eliminación del Estado. No, ojalá, ¿verdad?, pudiéramos hacerlo, pero no podemos hacerlo. Tenemos ese elemento. Nuestra diferencia con los sectores del socialismo, vamos a llamarlos reformistas o socialdemócratas, es que ellos aspiran a una sociedad socialista, ¿verdad?, los que son más radicales, pero piensan que se puede lograr sin destruir el Estado capitalista, que se puede lograr dentro del Estado, con el Estado capitalista. Ganamos las elecciones, ocupamos el Parlamento, tenemos más legisladores y poquito a poco vamos introduciendo una serie de cambios hasta que llegamos al socialismo. No hay que destruir el Estado capitalista. Nosotros
compartimos con ellos la aspiración al socialismo, pero creemos que hay que destruir el Estado capitalista. Si ustedes leen El Estado y Revolución, muchas páginas ahí, Lenin está bien furioso con los sectores de la socialdemocracia europea de su época, porque él se da cuenta de que se han pasado 20 años polemizando, ¿verdad?, en contra de los anarquistas, ¿verdad? Él dice, estos socialistas se pasan polemizando contra los anarquistas y se pasan diciendo a los anarquistas, es que no podemos abolir el Estado se extingue, no podemos eliminar el Estado, ¿verdad? Y es cierto lo que están diciendo, pero dice, pero el truquito es que se están olvidando, ¿verdad? Al decirle a los anarquistas, no podemos eliminar el Estado se va a extinguir, se olvidan de decirle que sí, que hay que destruir el Estado capitalista, ¿verdad? Se olvidan de recordar, ¿verdad?, de que es necesario destruir el Estado capitalista. Entonces convierten la polémica en contra de los anarquistas en una defensa de la idea de que podemos cambiar las cosas sin destruir el Estado capitalista. Bueno, yo creo que es lo mejor que yo me calle aquí y iba a explicar cómo podemos hacer la revolución socialista en Puerto Rico, pero eso lo podemos dejar para otro momento. Puedo dejarlo aquí, entonces ustedes pueden preguntar lo que quieran sobre cualquiera de estas cosas. Dale. Ese espacio de defensa del Estado capitalista que surge a través del conflicto con los anarquistas es de donde surge, por lo menos parcialmente, supongo, la socialdemocracia. Bueno, sí, fíjense que este texto de Lenin, Estado y la Revolución, como yo les dije al principio, tiene como objetivo fundamental. En 1914, ¿verdad?, quizá ustedes no están familiarizados con esta historia, ustedes saben que antes de 1914, prácticamente todos los partidos socialistas, todos los movimientos socialistas, todos los marxistas del mundo pertenecían a una misma y única organización, que se llamaba la Internacional Socialista. También se le conocía como la Segunda Internacional, ¿verdad?, porque había habido una primera internacional, un primer intento de crear una organización internacional de organizaciones obreras. La primera fue entre 1864 y 1876. En esa estuvieron activos Marx y Engels y demás. Realmente duró hasta el 76, pero en la práctica real existió hasta el 72. Y entonces se creó la Internacional o la Segunda Internacional, que estaba compuesta por todos los partidos socialistas del mundo, para todos los efectos prácticos. Se creó en 1889, fácil de recordar porque se creó en el centenario de la Revolución Francesa, en una celebración del centenario de la Revolución Francesa. Y ahí pertenecían todos, como dije, los partidos socialistas. Una de las cosas que se debatía y se discutía y se reconocía en esos partidos era que se avecinaba una guerra europea, una guerra entre los poderes europeos, entre Francia y Alemania, y Rusia, y Gran Bretaña, que iba a haber una guerra, ¿verdad? La guerra no fue una sorpresa, ¿verdad? En parte por el análisis del imperialismo, ¿se acuerdan cuando hablamos nosotros del imperialismo? Así que había la conciencia de que había una guerra, y también había el compromiso que se formuló en muchos congresos, de que en caso de una guerra, todos los partidos socialistas de Europa iban a oponerse a la guerra, porque era una guerra entre los burgueses de todos los países por repartirse el mundo, y los trabajadores no debían, ¿verdad?, apoyar a sus respectivos gobiernos, mucho menos ir a matarse unos a otros, ¿verdad?, para beneficio de sus gobernantes, ¿verdad? Así que el concepto era, los partidos socialistas franceses tenían que decir, esto es una guerra de bandidos, nosotros no la apoyamos, estamos en contra de la guerra, ¿verdad? Y los alemanes tendrían que decir, esto es una guerra de bandidos y nosotros no apoyamos a nuestro gobierno y estamos unidos con los trabajadores franceses en contra de esta guerra, ¿verdad? Y así todos los partidos. Se entiende la posición que se había comprometido que iban a asumir. Pero cuando estalla la guerra, en agosto de 1914, la gran mayoría de los partidos, con 3 o 4 excepciones, el italiano, el americano y el ruso, básicamente, adoptan una posición
de apoyar a sus respectivos gobiernos o sus respectivas patrias en la guerra. El Partido Socialista Alemán dice, no, nosotros vamos a apoyar a Alemania en la guerra. Y el Partido Socialista Francés dice, no, nosotros vamos a apoyar a Francia, ¿verdad? Y ahí estaban los socialistas franceses y los alemanes convocando a sus respectivos trabajadores a matarse unos a otros, ¿verdad? El colapso total, ¿verdad? La internacional, tanta proclama de internacionalismo, colapsó, ¿verdad? Y eso fue una crisis muy grande para el movimiento socialista en ese momento, incluyendo para los que eran internacionalistas como Lenin, ¿verdad? Que decía, diablo, esto se desmoronó, esto se descompuso, todo lo que nosotros habíamos construido, tenemos que empezar prácticamente de cero, ¿verdad? A crear un nuevo movimiento internacional. Y por eso es que Lenin se dedica durante varios años a ese trabajo de recuperación, ¿verdad? Vamos entonces a recuperar cuáles son las ideas de Marx, dónde fue que nos fuimos, ¿verdad?, por el camino que no era, ¿verdad? Y una de las cosas que él hace es hacer este estudio sobre la teoría marxista o de Marx del Estado, ¿verdad? Y plantear, no es raro, porque hace mucho tiempo que estos líderes socialistas abandonaron la concepción de Marx del Estado, ¿verdad? Y ese libro tiene la función de recuperar, ¿verdad? De recuperar esa concepción de Marx del Estado que según Lenin había sido relegada por los teóricos socialistas. Incluso es una especie de autocrítica suya, ¿verdad? Porque en ese libro, por ejemplo, él dice, Kautsky en 1912 dice esta barbaridad, y Kautsky en 1909 dice esta barbaridad. Lenin en 1912 y 1909 había leído esos textos y no había dicho esto era una barbaridad. Ahora se da cuenta, ¿verdad?, de que aquello era una barbaridad, ¿verdad? Y entonces, así que en ese momento él se da cuenta, yendo a tu pregunta, de que a nombre de atacar el anarquismo, muchos líderes socialistas se habían aprovechado para abandonar la teoría de Marx, ¿verdad? Porque lo que decían era, los anarquistas están equivocados, el Estado no se puede destruir, el Estado se va a extinguir, ¿verdad? Pero esa era una manera elegante de no reconocer que había que destruir un Estado, el Estado burgués hay que destruirlo, ¿verdad? Entonces, con el planteamiento correcto de que el Estado se va a extinguir, ellos olvidaban la importancia de la destrucción del Estado capitalista. Y el planteamiento regresivo. Y entonces, ¿verdad? Este texto muchas veces se dice que es el texto más anarquista de Lenin, ¿verdad? Porque es un texto muy... le hace muchas concesiones al anarquismo, ¿verdad? Dice, los anarquistas tienen razón en muchas cosas, ¿verdad? Algunas cosas están equivocadas, pero tienen razón estamos de acuerdo con ellos en muchas cosas. ¿Algún otro comentario? Ajá. Yo tengo una pregunta, pues usted hizo un poquito de la diferencia entre una revolución, digamos, un estado capitalista fuerte o sólido y una revolución dentro de un estado capitalista débil. Ajá. En la mente de Lenin había, o sea, eso se materializaba de una manera más orgánica, digamos, dentro Sí, de un espacio. eso lo vamos a discutir el próximo tema, que es el tema de lo que ya hemos llamado la burocracia, ¿verdad? Ese es otro término que se utiliza coloquialmente un poco de manera distinta como lo usa la teoría marxista, ¿verdad? Cuando uno habla de burocracia, por lo general lo que se refiere es a mucho papeleo y mucha oficina, ¿verdad?, etcétera. Cuando nosotros hablamos de burocracia, es de que en una estructura del movimiento obrero, puede ser un sindicato, puede ser un partido, puede ser un Estado, ¿verdad? Cualquier estructura del movimiento obrero, surge un liderato, surge un sector que se convierte en un sector dirigente y privilegiado que controla esa institución, ¿verdad? En muchas uniones en Puerto Rico y muchos sindicatos en Puerto Rico, nosotros decimos que están burocratizados, porque los trabajadores son los miembros de la unión, ¿verdad? Y se supone que los trabajadores son los que dirigen la unión, porque la unión es de los trabajadores. Pero hace mucho tiempo esos trabajadores eligieron un liderato y ese liderato básicamente hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, sin consultar a las bases, y se perpetúa en esos puestos y se ha convertido en una burocracia sindical, ¿verdad?
Entonces la clase obrera tiene un problema no solo de pelear con el capitalismo, sino que tiene un problema también de que dentro de sus propias organizaciones pueden surgir estructuras, ¿verdad?, de dominación o de control que va a haber que romper, ¿verdad?, como las burocracias. Y lo mismo puede pasar en un Estado. La clase trabajadora rusa, discutiremos la vez que viene, hace una revolución magnífica. Toda Rusia está poblada de soviets, con los millones de trabajadores y trabajadoras participando en esos soviets, pero entonces por una serie de circunstancias que se dan, la guerra civil, el hambre, la pobreza, la falta de tiempo, etcétera, muchos de esos soviets dejan de funcionar, ¿verdad? Los trabajadores tienen que trabajar 14 horas, no hay comida en las ciudades, muchos trabajadores tienen que irse de nuevo de vuelta para el campo, ¿verdad? Los soviets dejan de funcionar. Había un soviet en una fábrica y ya no funciona, porque nadie va a las reuniones, porque todo el mundo está viendo a ver cómo sobrevive por ahí, ¿verdad? Pero eso quiere decir entonces que las decisiones que antes tomaban los soviets, ahora las van a tomar un grupo de funcionarios que están en el gobierno. Sí está claro lo que estoy diciendo, ¿verdad? Si usted tiene, estamos adelantándonos un poco a, ¿verdad?, lo que vamos a discutir la vez que viene, pero si usted tiene algo parecido a lo que decíamos ahorita, ¿verdad? Usted tiene comités de trabajadores en todas las fábricas y tiene comités y soviets de cada ciudad y tiene un soviet supremo de todo el país y todo eso funciona magníficamente, ¿verdad? Y estos son los que toman las decisiones que afectan a todo el país, pero estos están electos por estos comités y estos están electos por estos comités y estos comités están bien activos. Si este no hace lo que tiene que hacer, los revocan y ponen a otro, ¿verdad? Y si estos que están aquí no están haciendo, los revocan y los sacan también, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si estos soviets, por X o Y razón, dejan de funcionar? La gente ya no va a las reuniones, ¿verdad? Y algunos desaparecen porque esas fábricas cierran, porque no hay materias primas y dejan de funcionar. Y entonces aquí hay 2 o 3 gatos que son los que ahora toman esas decisiones. Y nadie los revoca porque nadie está yendo a las reuniones en que los podrían revocar, ¿verdad? Y estos que están acá arriba, igual, se perpetúan en ese puesto y nadie los revoca. Pues entonces, estos que están aquí pueden acabar siendo, ¿verdad?, un sector burocrático que controla ahora unas decisiones que antes se suponía que eran, ¿verdad?, tomadas democráticamente, pero ahora las toman ellos, ¿verdad? ¿Se entiende lo que estoy planteando? Ellos son los que aprueban los planes económicos, ellos son los que aprueban las prioridades, ¿verdad? Y ahora tenemos una estructura burocrática dentro de lo que antes había sido la democracia obrera. Esto muy simplificadamente lo que pasó en la Unión Soviética después de la revolución. Y este proceso que acabo de describirle se ve muy favorecido mientras más difíciles sean las condiciones de vida de estos trabajadores que están acá abajo. Si tú haces una revolución en un país avanzado y tú inmediatamente, a los pocos meses de la revolución, reduces la jornada de trabajo a 4 horas, ¿verdad? Y además tienes aquí una clase trabajadora que está muy bien educada, que todos saben leer y escribir, que todos saben usar computadora, que todos están capacitados de participar activamente en todas las decisiones, pues entonces va a ser mucho más fácil que estos trabajadores sigan gobernándose a sí mismos y controlando a los que están arriba. Ahora, si estos que están acá abajo tienen que trabajar 10 y 15 horas, ¿verdad? Pues muchos de ellos ni van a ir a las reuniones de los soviets ni los comités porque están muertos de cansancio, no tienen tiempo, ¿verdad? Y a los soviets van a ir una minoría. Y entonces se activa ese proceso de burocratización. Lenin y Marx ya percibía esa posibilidad, y los de la comuna, o sea, cuando la comuna establece, tiene que haber elección de todo el mundo, tiene que haber revocabilidad, el salario de los funcionarios tiene que ser el mismo que los trabajadores, ¿verdad? ¿Qué es lo que están preveyendo ahí? Que no haya ese proceso de burocratización, ¿verdad? Son medidas en contra de la burocratización. Y Lenin ya al final de su vida, por ejemplo, hay un debate famoso que
que tiene con otro teórico, otro bolchevique importante que se llama Bukharin, y Bukharin le dice en el debate, no, porque Rusia es un estado obrero, ¿verdad? Es un gobierno de los trabajadores. Y él le dice, bueno, Rusia es un estado obrero, y él usa la fórmula con deformaciones burocráticas, ¿verdad? Porque él ya sabía, ¿verdad?, que entendía que aquí hay una tendencia a la burocracia, ¿verdad? Desafortunadamente Lenin se murió en 1924 y no pudo continuar. Y todos los últimos escritos de él son todos sobre ese tema, son sobre el tema ¿verdad? Él se da cuenta en sus últimos días que ya casi no podía hablar ni podía escribir, podía hablar, no podía escribir, podía dictar, todos sus últimos escritos son unos escritos muy angustiados. Él está muy angustiado por el hecho de que él ve que el Estado que han creado en la revolución es cada vez más lejano de lo que él, ¿verdad?, quería que fuera, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, que la Alianza gana las elecciones de 2028 y elegimos a Juan Dalmau gobernador. Podemos esperar que la burguesía va a empezar a sabotear el gobierno de la Alianza. Ya tú sabes la historia, ¿verdad? Va a empezar a sabotear el gobierno de la Alianza como todos los gobiernos progresistas, ¿verdad? Inmediatamente van a empezar las escaseces. No hay determinados productos en la farmacia, no hay determinados productos en los comercios, ¿verdad? Porque la política de la Alianza está destruyendo todas cuantas jodiendas hay, ¿verdad? Y va a haber sabotaje dentro de toda la agencia de gobierno, ¿verdad? Estoy seguro que entre noviembre que ganó Dalmau y enero que asume el gobierno van a destruir todas las computadoras, van a arrancar cuánto equipo hay, van a acabar con cuánta base de datos hay, ¿verdad? Para que cuando venga el gobierno de la Alianza lo que encuentre sea el desastre total. Quizás estoy exagerando, pero, ¿verdad? ¿Ah? No por mucho. ¿Verdad? Pero, ¿verdad? Y entonces, Juan Dalmau va a tener dos opciones, ¿verdad? O ante ese sabotaje de la burguesía, abandona el proyecto de la Alianza y abandona todo nuestro proyecto de las medidas que queremos tomar, o echa para adelante, ¿verdad? Y si echa para adelante, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que en cada comercio de Puerto Rico y cada empresa de Puerto Rico que pueda estar saboteando el trabajo que nosotros queremos hacer, llamar a que ahí se creen comités de trabajadores para observar lo que los patronos y los comerciantes están haciendo, ¿verdad? En cada Walmart tiene que haber un comité de los trabajadores de Walmart para ver dónde están escondiendo las cosas, para ver las cosas que están haciendo. Y en cada Walmart, y en cada farmacia, y en cada lugar, ¿verdad? El gobierno tiene que llamar, los trabajadores tienen que organizarse en cada centro de trabajo, aquí, para velar lo que están haciendo los patronos y asegurarse, ¿verdad?, de que no están saboteando nuestro proyecto económico. Y en cada agencia de gobierno, igual. En cada agencia de gobierno, en cada piso de cada agencia de gobierno, tiene que haber un comité de trabajadores para ver qué es lo que están haciendo esta gente, ¿verdad? Y tiene que regarse por todo Puerto Rico la organización de los trabajadores. Y si estos patronos siguen chavando, habrá que buscar el mecanismo legal, ¿verdad? Para decirles, si ustedes siguen con el sabotaje, los vamos a expropiar. O sea, los vamos a expropiar, los vamos a comprar, a hacer lo que sea que vayamos a hacer, ¿verdad? Hay que ponerles esa... ¿Cómo va a avanzar esto? Yo no tengo idea, ¿verdad? Nadie puede predecirlo. Pero aquí ya tenemos los elementos, ¿verdad?, del futuro Estado revolucionario, ¿verdad? En un momento dado vamos a decir, bueno, pues el Departamento de la Familia ya no va a estar bajo el control del secretario tradicional de
de familia y con esa estructura, no, el Departamento de la Familia va a tomar el control de los trabajadores del Departamento de la Familia y ellos que organicen el Departamento de la Familia. Y lo mismo con energía eléctrica y lo mismo con cuánta cosa hay, ¿verdad? Y entonces vamos a hacer la revolución socialista en Puerto Rico. Ya en el 2030 estamos camino al socialismo. No, estoy jodiendo. Pero a lo que voy es a esto solo se puede llegar, ¿verdad? Educando a la gente de que cosas así son posibles, porque de otro modo la gente, ¿verdad? Todo esto se convierte en un sueño que no es Yo curiosamente les hago una anécdota. Yo soy socialista de hace 50 años y yo creo que los socialistas en Puerto Rico hacemos dos cosas bien, bastante bien. Una es luchar por cosas inmediatas, ¿verdad? Quieren construir el proyecto Esencia y nosotros nos tiramos de cabeza a detener eso. Quieren privatizar las escuelas, nosotros nos metemos a eso. Quieren desmantelar la universidad, o sea, las luchas inmediatas, cosas que tenemos que luchar, somos muy capaces de meternos ahí y qué bueno, ¿verdad? Y de darle todas esas batallas. Y explicar y plantear que a la larga la única solución a todos estos problemas es acabar con el capitalismo y es el socialismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que falta? Y eso también es importante, yo no niego la importancia de eso. ¿Qué es lo que falta? Lo que falta es el puente, ¿verdad? ¿Cómo llegamos de las luchas inmediatas a esa transformación radical, ¿verdad? Y curiosamente, la manera que yo la primera vez en mi vida que yo empecé a visualizar, ¿verdad? Cosas como esta que yo le acabo aquí, fue cuando yo fui candidato a la gobernación del PPT, ¿verdad? Porque usted diría que eso no tiene nada que ver con el socialismo, pero tiene que ver, porque si uno es candidato a la gobernación, uno tiene que plantearse, por lo menos aunque sea hipotéticamente, uno sabe que no va a ganar. Pues yo sabía que no iba a ganar, pero uno tiene que plantearse hipotéticamente, si yo ganara, si yo fuera gobernador de Puerto Rico, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? ¿Cómo yo voy a poder bregar con el hecho de que me va a venir en contra toda la burguesía de Puerto Rico? Pues yo voy a tener que depender de la clase trabajadora que me eligió, porque si estoy electo porque la gente ¿verdad? Me apoyó. Esa clase trabajadora que me eligió va a tener que movilizarse en cada centro de trabajo y en cada agencia de gobierno para defender al gobierno que eligió. Y al organizarse en esos lugares, ya va a estar creando la base de un Estado distinto, ¿verdad? Ahí está el embrión del Estado distinto que vamos a poner en el lugar del Estado capitalista que hay ahora, ¿verdad? Si eso va a tomar 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, no sé, ¿verdad? Pero si un gobierno que ganara unas elecciones y que tuviera vocación de realmente introducir cambios que la burguesía no va a aceptar, va a enfrentar ¿verdad? esa oportunidad y esa necesidad, ¿verdad? ¿Cómo se desarrolle? Pues eso ya no sabemos. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Lo que se le ocurre una pregunta, la semana que viene vamos a discutir el tema de la burocracia, como les dije, que fluye muy lógicamente, ¿verdad?, de todo lo que hemos dicho y que tiene que ver de manera inmediata con la situación de las uniones en Puerto Rico, con lo que ha sido la historia del socialismo internacionalmente, ¿verdad? Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros como socialistas es que la gente tiene inevitablemente y en parte válidamente una imagen muy negativa del socialismo, ¿verdad? Tú dices, yo soy socialista, tú quieres un gobierno autoritario como el de Stalin, un solo partido, sin libertades, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y nosotros tenemos que explicar por qué, efectivamente, algunos proyectos socialistas acabaron creando estructuras muy autoritarias y muy dictatoriales, ¿verdad? ¿Cómo se explica eso y cómo se evita eso, ¿verdad?, en el futuro, ¿verdad? Pero tenemos que tener una explicación, ¿verdad? Y esa es la teoría marxista de la burocracia, ¿verdad?, que es la que vamos a discutir la vez que viene, que empieza con Marx. Lenin hace unas contribuciones importantes,
Rosa Luxemburgo, que es una teórica bien importante, hace unas contribuciones muy importantes, pero el teórico, ¿verdad?, que más contribuyó a esa teoría marxista de la burocracia es Trotsky, ¿verdad? Que fue quien encabezó la lucha contra la burocracia estalinista. Así que de eso hablaremos la próxima vez. ¿Cuál es el texto sugerido para la próxima vez? El texto sugerido es un texto de Mandel que se consigue por internet. Hay dos. Uno es de Mandel que se llama Sobre la burocracia, o a veces es simplemente La burocracia. Es un texto breve. Y hay otro texto de otro autor que se llama Isaac Deutscher. Isaac Deutscher, que también se llama Las raíces de la burocracia, o en inglés Roots of the Bureaucracy o algo así. Ambos se deben poder conseguir, ambos son textos relativamente breves y sirven de introducción, ¿verdad? A este concepto.